Bueno, yo voy a ser muy breve. Le pedí especialmente a Jacinto que terminara porque me parece que arrancan Mirta, Sierra, él, dos personas con mucho más autoridad moral y conocimiento que yo. También es cierto que cuando vi que los dos traían apuntes me vino un pánico espantoso porque hoy más temprano hablaba con Jorge y le digo, ¿desde qué punto de vista querés que encare el tema? Para yo traer también algún papelito. Y Jorge me dijo, lo hablamos en el viaje. Y en el viaje hablamos de cualquier cosa, menos de lo que tenía que decir acá. Pero yo iba pensando cuando le escuchaba a Mirta y no dejaba ningún tema en el tintero, yo pensaba, me gustaría hablar del ejemplo de España, y habló de España también. Pero yo lo primero que les quiero decir, se los quiero decir con mucha franqueza. Yo les agradezco a los compañeros panel y a todos ustedes porque no se imaginan lo importante que es para mí estar acá. Yo a veces tomaba distancia de lo que decía Mirta sin distraerme y pensaba, ¿quién me hubiera dicho a mí a los inicios del proceso democrático que yo iba a estar hablando de derechos humanos en un comité de base del Frente Amplio tan poco tiempo después? Ustedes no saben lo que significa eso para mí. Yo se los agradezco profundamente. Yo soy nuevo en el Frente, pero he entrado a conocer desde adentro, no mirando desde afuera y desde lejos, lo que es la vida y la dinámica de un comité de base. El miércoles que viene estoy en Florida en un comité de base. Hoy estoy más allá de los sectores que cada uno pueda legítimamente integrar, etc. Pero además en mi militancia cotidiana, yo he tenido dos suertes muy grandes al ingresar al Frente. La primera es haberme afiliado en un comité de base. Yo me afilié al Frente en un comité de base, al cual concurro asiduamente. Y es tan distinto hablar a nivel de dirigencia, de superestructura, de lo que piensan las bases, lo que piensa el frentista común y silvestre, por llamarle de alguna manera, que no ocupa cargos de dirigencia, que vivirlo. Y he tenido la suerte que tengo un buen consejero en la materia, estoy en un comité de base donde yo soy no el mayor, el anciano. El anciano. Son todos gente joven, me tratan espontánea y naturalmente como uno más, y es una experiencia formidable de militancia. La segunda suerte que tengo es que, tal como Mirta, pero Mirta tiene una trayectoria muy grande en este tema, yo estuve en el Consejo Directivo pasado de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Eso hace que yo en estas elecciones y después que asuma el nuevo gobierno, me sigue rigiendo una inhibición legal para ocupar cargos de gobierno, electivos o designados. Y alguno podrá decir, qué macana. Yo digo, qué suerte, porque yo creo que me tengo que remontar a mis años muy jóvenes, cuando voté por primera vez, para reconocer una campaña electoral en la cual yo me sienta más involucrado, con más entusiasmo, con más compromiso, y a la que le esté dedicando tanto tiempo. Y yo mismo me quedo más tranquilo, espero que la gente que me escucha también, de que no es por un cargo, porque aunque quiera, no puedo aceptar un cargo. Es muy curioso, Mirta, desde el punto de vista jurídico, que el comandante jefe pueda ser candidato a la presidencia de la República y nosotros estemos proscritos durante no sé cuántos años. Bueno. Pero, aparte lo digo con toda franqueza, yo sé que ella se va a enojar un poco, pero para mí estar de compañero de panel de Mirta es muy importante. Es muy importante.
Yo a Mirta la conocí en un juicio. Creo que en el juicio que nos conocimos fue el de por Michelini y Gutiérrez Ruiz, en el cual terminaron sentenciados Blanco y Bordaberry. Allí nos conocimos por primera vez. Después nos encontramos en algunos otros juicios, en su condición de fiscal, en el de Julio, la reapertura de Julio Castro. Y bueno, pasó a ser un referente muy importante. Ni que hablar cuando integramos la institución de derechos humanos, nos veíamos todos los días. Yo trataba de ver en qué instante estaba un poquito distraída para verle los lentes. Pero todo eso tiene que ver con una experiencia de vida que de repente es distinta de la de ustedes. Entonces yo quiero aprovechar que es distinto para compartirlo con ustedes. Si no hubiera imprescindibles, como Mirta, como Jacinto, perdón, Javier, desde hoy te estoy diciendo Jacinto, Sí, no importa. como Javier, Y siempre bautiza a la gente. sí, eso es Mirta, te digo, siempre bautiza a la gente. Como Javier, como Mirta, para mí es muy importante porque yo voté la ley de caducidad. Y si no hubiera gente como ellos, de repente el peso no hubiera sido en determinado momento tan grande que yo hubiera tenido la necesidad de decir, no aguanto más. Después una cosa fue trayendo la otra, pero yo viví en esa experiencia cuando anuncié que iba a votar la anulación de la ley, que ha significado muchísimo para mí. Primero, sacarme un peso de la mochila que lo sigo llevando encima. Y quiero seguirla llevando encima. Pero pensé que iba a ser muy difícil empezar a militar en el terreno de los derechos humanos. Y los familiares, por ejemplo, me recibieron como un compañero el primer día. Yo una vez explicaba todo este proceso y un integrante familiar levantó la mano y dijo, no expliques más, sos un compañero más, sigamos hablando de cómo sacarnos esta plaga de encima. Pero entonces con esa experiencia distinta, yo quería señalar que me parece que la ley de caducidad le dejó al país un daño mucho más grande y pesado que el meramente jurídico. La ley de caducidad generó un bolsón de cultura de impunidad contra el cual todavía no hemos podido. Y no hubiera sido así si no se hubiera votado. Es algo más que el tema de lo jurídico, porque lo jurídico, los buenos juristas le encuentran la vuelta. Ayer lo dijo Michelini en un discurso que yo confieso que me impresionó mucho, no sé cuánto lo vieron, un discurso muy fuerte. Yo me ponía en el lugar de sus adversarios y se me caería la cara de vergüenza, ¿no? Yo creo que no se les cayó. Pero yo creo que es de las cosas más importantes que le he escuchado a Rafa y mejor dichas. Lo llamé y se lo dije. Yo lo quiero mucho en lo personal, pero a veces tenemos diferencias políticas. Pero él era un muchacho la noche en que secuestraron a Selmar y Altoba, y pocas horas después yo andaba ahí en la vuelta con la familia de ambos. Me impactó mucho lo de Rafael. Y dijo una gran verdad. Nadie fue preso durante el primer gobierno de Sanguinetti. Nadie fue preso durante el gobierno de Lacalle, durante el segundo gobierno de Sanguinetti, ni durante el gobierno de Jorge Valle. Primer gobierno de Tabaré Vázquez, empiezan a ir presos. Y la ley de caducidad seguía en vigencia. No estoy quitando la importancia a la parte jurídica, pero digo, hay fiscales como Mirta Ianza y abogados, ¿no?, que le encontraban la vuelta. El artículo 4. El artículo 4, en el gobierno de Lacalle no hubo un solo
decreto de no imponer el artículo 4 para consagrar la impunidad. Entonces, creo que ese bolsón cultural de impunidad responde a muchas cosas. Es más, lo quiero decir con toda franqueza esto. Yo recuerdo, creo que fue el momento, estoy casi seguro. No se puede hablar en nombre de los que no están, pero creo que a mi madre le pasó una cosa muy parecida y que siguió pasos muy parecidos también. Yo estaba con mi madre viendo los resultados de las elecciones en las que junto con la designación presidencial se votaba el voto amarillo, era en ese momento, ¿no? El segundo intento. El rosado, perdón, rosado. A esa elección me refiero. Cuando además hay un problema muy triste, que es que el sordo González se equivoca y primero anuncia, y hay familiares que salen a festejar y tienen que regresar a la sede del PIT-CNT con que esa ilusión que vivieron por un minuto era falsa. Fue un episodio muy triste, muy doloroso. Y ahí ocurrió una cosa que a mí me demostró que el problema se iba agravando, porque eso no hubiera ocurrido, no estoy justificándolo, ya he hecho una autocrítica muy explícita y en varias oportunidades, pero no hubiera ocurrido cuando se votó la ley de caducidad. Yo conozco más de un legislador que la votó y salió llorando del Palacio Legislativo. Cuando no sale el voto rosado, sobre todo después que se había celebrado, de la casa del Partido Nacional sale una caravana con bocinas y con... Eso no fue así con la ley de caducidad. No estoy justificándola. Creo que fue el error más grande que pudimos cometer. Pero fue distinto y respondía a motivaciones distintas. Que haya gente que se alegre y que sienta que perdiendo la elección presidencial igual puede festejar porque va a seguir en un país donde impere la impunidad, es un tema para analizar muy a fondo. Y en ese sentido, en el tema cultural, el tema se ha ido agravando. Repito que no estoy justificando, pero recordemos el tiempo que vivimos con la ley de caducidad. Una cosa es el yo creo que no había más remedio y otra cosa es vamos arriba porque la teoría de los dos demonios y lo que hay que meter presos a los tupas y a los pichis que roban y no sé qué, no sé cuánto. Son dos realidades culturales distintas en las cuales hemos ido retrocediendo. Una autocrítica más colectiva quizás es dos fenómenos que desde mi punto de vista juegan un papel fundamental en consolidar esos bolsones de impunidad. Uno es la prensa. Yo escribo, hoy no escribí nada, pero escribo para Uipress, escribo para Caras y Caretas. Ayer en Uipress escribí sobre el pronunciamiento de la Comisión Especial del Parlamento designada por ley para recomendar mecanismos para el voto de los ciudadanos uruguayos que viven en el exterior. Yo estuve presente en la presentación pública, me había tocado trabajar el tema cuando estuve en la institución, escribí un artículo que salió hoy en Uipress, que lo lee muy poca gente. ¿Dónde más salió la noticia? ¿Quién la leyó? ¿En el diario El País? ¿O la escuchó por Canal 12, Canal 10 o Canal 4? Pero no me voy a alejar, pero lo quiero poner como ejemplo. Hoy en Caras y Caretas, yo escribí porque quedé muy impactado con la visita que tuve de algunos senadores de Haití. Yo estuve en una misión de Haití que duró casi que un año yendo y viniendo, etc. ¿Y quién sabe lo que está pasando en Uruguay y en Haití? Si uno pone la CNN, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que hablaron de Haití?
A mí la semana pasada en mi casa un senador haitiano mostró cómo reprimen las manifestaciones. Los rocían con combustible a los jóvenes, les prenden fuego y cuando no pueden defenderse porque están tratando de apagar las llamas que los están matando, literalmente vienen lo que llaman los pandilleros, que son los grupos paramilitares con custodia militar, y los apalean hasta la muerte. En la primera manifestación, en noviembre del año pasado, murieron 27 personas. Un muchacho se escapó, 17 años. Está el testimonio de su familia en un informe que hizo el Instituto Nacional de Haití para los Derechos Humanos, que es una especie de red que engloba y hace coordinar las acciones de las distintas ONGs que trabajan en derechos humanos. Como se escapó, lo persiguieron, entraron a la casa y le pegaron 3 tiros en el estómago. ¿Quién escuchó esta noticia en algún medio de difusión? Yo creo que es un gran tema. Yo el otro día en un programa de radio que tengo una columna, mejor dicho, no tengo un programa, tengo una columna en un programa con Alejandro Camino, yo lo interrogaba a él, ¿no? Y le decía, a ver, ¿tú tenés un servicio de detectives que salen a buscar noticias? No. Te cubrí de lo que sale en los diarios, lo que salió en otras radios, los cables internacionales, y todo eso tiene una cada vez mayor influencia de las multinacionales de información oligopólicas. Uno a veces mira el noticiero de CNN, se calienta y lo apaga. A mí a veces me pasa, acá hay varios tuiteros, Mirta entre ellos, que mando un tuit para descargarme la bronca antes de dormirme. Pero, cuidado, porque cadenas como la CNN, son las que nos van haciendo la agenda informativa. Nosotros podemos apagar cuando está, ya no me acuerdo ni cómo se llama el mexicano Fernando del Rincón. Uno puede agarrarse una calentura tremenda porque además es ignorante, entonces es peor, porque no solamente miente, sino que miente sobre la base de información que no entiende. Bueno, no puede calentarse y apagarlo, pero eso después va a estar de alguna manera, y cada vez está siendo más así, reflejado en el diario que leemos al otro día, en el noticiero de radio que escuchamos, en los comentarios. Van haciendo la agenda de la discusión política. Una agenda donde los derechos humanos son simplemente un mecanismo manejable de manera muy poco ético para ingerir en los asuntos internos de otros países. Imagínense la mitad de lo que yo les acabo de contar de Haití si hubiera ocurrido en Venezuela. Pero la mitad de lo que yo les acabo. Sin embargo, la palabra Haití no se nombra. Entonces creo que ahí hay un tema que nuestra generación tiene la obligación, y yo creo que un cuarto gobierno de frente tiene la necesidad de meterle diente. El tema de los medios de difusión. Uno acá para tenerla, porque las ondas son del Estado, para tener acceso a una onda radial, tiene que tener toda una cantidad de requisitos, trayectoria de broadcaster, experiencia, no sé qué, respaldo financiero, garantía, Le dan el permiso. Pero al otro día que le dan el permiso, se lo vende al vecino de la esquina. Eso es una cosa que venimos acarreando ese déficit, esa deuda impaga con la sociedad desde hace muchas décadas. Quería sí señalar brevemente antes del tercer punto y cerrar mis palabras. El ejemplo que pone Mirta de España es muy grande, muy fuerte, muy aleccionador. Porque antes
no se justificaba en el discurso público la impunidad. Nadie decía yo estoy a favor de la impunidad. El discurso del doctor Sanguinetti era, bueno, vamos llevando esto despacito porque si no, la transición, no sé cuánto, la paz, el cambio en paz, y porque haya más paz hubo menos cambio, bueno, está. Pero hoy, que creo que es gravísimo culturalmente para el país, que demuestra el retroceso que hemos tenido, como ocurrió ayer en el Senado, se defiende como un valor político y social la impunidad, la teoría de los dos demonios. El Partido Nacional, miren que no fue fácil para mí, no me hubiera podido quedar, yo ahora miro y digo, si me hubiera quedado, ¿en qué situación estaría? Pero después de 52 años de militancia en un partido, cuesta romper. Y en el mundo en el que vivimos, yo me doy cuenta que cuesta más de lo que yo pensaba. Porque, perdónenme, no me quiero extender demasiado, pero yo recuerdo de mi niñez, mi viejo tenía una rueda de truco, que era él, Luis Suárez Neto, Luis Pedro Bonavita y Paco Espínola. Yo me acuerdo cuando iba Paco Espínola a casa, yo quedaba maravillado, sin tener la menor idea de la dimensión intelectual del personaje, pero era el autor de Saltoncito, que era mi libro de cabecera, ¿no? Entonces yo iba fascinado cuando iba Paco Espínola. Bueno, los tres terminaron, uno en la 1001 y los otros dos eran del mismo grupo político, de la misma lista, de la lista 400. Salvo mi viejo, los otros tres terminaron, dos en la 1001 y uno en el Partido Comunista. ¿Ustedes creen que se terminó la rueda de truco los sábados? No, todos los sábados caían los tres y seguían jugando el truco. Ahora no es más así. A mí, quienes yo creí que eran amigos entrañables de la vida, algunos con los que compartimos lágrimas de dolor en el proceso de la dictadura, momentos muy duros, me dan vuelta la cara, no me saludan más. Algunos han dejado de saludar a mi hijo se fue, se vino para el frente antes que yo, pero en todo caso no es por eso, es por la conducta mía. Algunos le han cortado el saludo a mi hijo, tiene 25 años. Paco Espínola, si me permiten una pequeña licencia nomás, Paco Espínola, la primera vez que se encontró conmigo, mi hijo estaba enojado, dijo, pero Paco, hiciste bolche. La última vez que estuvimos jugando el truco era blanco, y ahora Y Paco Espínola, perdónenme esta licencia, pero sería un crimen no contarlo. Y Paco le dice, Wilson, no es así. Se querían mucho, pero como Paco era casi que 20 años mayor, se trataban de usted. Dice, no, ¿usted se cree que es así? Que uno va y dice, yo me hago comunista y sale comunista. No, es mucho más complicado. Todo dice, hay que dar examen. Yo tuve que dar examen, le dijo. Y me tocó una mesa, Arismendi, Ñato Rodríguez, Julia Arévalo. Perdónenme esta digresión. Pero lo fue aflojando al otro, ¿no? Y terminaron, ¿cómo tienen que terminar estas cosas? Dándose un abrazo. Y le dice Paco, Arismendi me miró y me dijo, teoría de la plusvalía. Y yo digo, pero Rodney, me he pelado las pestañas leyendo a Marx y me viene a preguntar una tontería así. No, Paco, no se ofenda. Es una formalidad. Y me puso sobresalientes. Después Ñato Rodríguez pensó y me dijo, teoría del proletariado, dictadura del proletariado. Dije, pero Ñato, una vida pelándome las pestañas, leyendo a Lenin y me viene a preguntar esto. No, igual, sobresaliente. Y si Julia Arévalo pensó, y de repente me mira y me dice, ¡viva los blancos! Y me paré y dije, ¡viva los blancos, carajo! Y se me puso regular deficiente. Bueno, perdónenme la...
natural de lo que ha sido el cambio de los códigos que existían en nuestro país y que no existen. Que no existen. No piensas exactamente igual que yo, eres mi enemigo. Y si luchamos juntos y lloramos juntos la muerte de seres queridos, no importa. Te vendiste al enemigo. Punto. Bueno, creo que además del tema de los grandes medios de difusión, nosotros tenemos nuestra generación, porque acá veo caras más jóvenes, nuestra generación tiene que aprender a transmitir lo que vivimos en códigos de la nueva generación. Creo que ahí hay una falla nuestra, ¿no? Yo de mañana me tomé un taxi y lo miré al taximetrista y le dije, a las 5 en punto de la tarde. Le digo, ¿qué es? No sé, me dijo. Pero es muy elocuente eso, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a que hay determinado lenguaje, determinados episodios, determinadas maneras de describir lo que nos tocó vivir, que a los jóvenes no les llegamos. Ahora, cuidado con creer, yo por lo menos pienso esto, sería bueno después que todo el mundo opine, pero cuidado con creer que los jóvenes son insensibles, que no les gusta que los movilicen, que viven solo para internet, pero no es así. El comité de base donde yo voy nunca van menos de 60 personas y son todos muchachos, muchos de ellos votan por primera vez. El lunes tenemos la marcha del silencio. Yo la impresión que tengo es que cada año convocan más gente y que de la cantidad de gente que convoca, cada vez más es la participación de los jóvenes. Entonces, quiere decir que eso les llega, les toca, los compromete. Y el error es nuestro en no haber sabido transmitir esto en esos códigos. Y bueno, termino con que Mirta ya lo dijo. Yo creo que el ejemplo de España es muy elocuente y le da una nueva actualidad el discurso neo no sé qué del doctor Sanguinetti, ¿no? Está reviendo sus propios dichos, sus propios escritos, sus propios artículos. El último libro de La Reconquista, perdóname Mirta, pero tendría que estar penado por ley, ¿no? Bueno, tremendo. Entonces, saberle llegar, cuando la teoría de Sanguinetti es básicamente, quieren hacernos seguir peleando una guerra que terminó en el 85. No hay más guerra. Estamos en otra cosa. No sigan, bueno, ya varios ejemplos se pusieron, los ojos en la nuca, todas estas cosas. Y como dice Mirta, en España, después del lanzamiento del 39, creyeron que habían encontrado la solución ideal, que no se toca más el tema. Pero ahora, 70 años después, quieren sacar a Franco del Escorial. Ya ni siquiera, obviamente no hay padres que busquen a los hijos, ni madres que busquen a los hijos o hijas. Pero hay nietos y bisnietos, como dijo Mirta, que se están movilizando porque quieren saber qué pasó con su abuelo o su abuela, o su bisabuelo o su bisabuela. No se tapa el sol con el dedo. Creo que esta gran lección tiene que ser un motivo que nos dé optimismo en que vamos a terminar logrando que se imponga la verdad. De lo que de nosotros va a depender es cuánto dure ese proceso. Bueno, muchas gracias.